Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña Bernardo Pérez Andreu. Bernardo, buenos días. Muy buenos días. Desde Murcia, con amor. Con amor, sí, y viniendo tempranito, sí. Viniendo tempranito. Una tierra fantástica. Mal comunicada con Madrid. Con Madrid, ¿no? Decirlo. Sí, es verdad, porque hasta casi la llegada todavía bien, pero los últimos 30-40 kilómetros son todavía horrorosos. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estás aquí y bienvenido. Además, vienes además a presentarnos un nuevo libro, fruto de la colaboración que desde hace años tenemos, Religión Digital, con la editorial Desclée, La sociedad del escándalo, riesgo y oportunidad para la civilización. Riesgo y oportunidad, pero la portada es muy expresiva. Es una portada en la que estamos hablando de un naufragio. Elocuente, sí. Un naufragio en el que hace referencia a toda la crisis de los inmigrantes y refugiados, pero también al propio naufragio de nuestra sociedad, de nuestra civilización. Sí, entiendo. Exactamente, ¿no? Y está muy bien elegida por la editorial. Me consultaron, pero la portada es muy buena. ¿En qué momento del naufragio estamos como sociedad? ¿En qué momento del naufragio? Estamos, yo diría que estamos sostenidos sobre las tablas que han quedado del naufragio. Lo que pasa es que es como si tuviéramos un espejismo social por el cual nos parece que seguimos en el barco. Ajá. Muy buena metáfora. Y sin embargo estamos sobre las tablas del naufragio. Entonces no queremos darnos cuenta, ¿no? El otro día decía un gran escritor murciano, Arturo Pérez Reverte, en una entrevista que le hicieron, que la gente estaba esperando a que acabara la crisis para seguir haciendo lo mismo que estaba haciendo. Sí, es evidente. Sí. Es así. Es decir, volvemos otra vez a repetir los mismos errores. No hemos aprendido nada en mi tierra crisis. Volvemos otra vez al ladrillo. Y dices, pero vamos a ver, el ladrillo nos ha traído aquí y sin embargo volvemos otra vez a esto. Y yo creo que estamos en esa situación. ¿Recuerdas que la última vez que estuve aquí hablábamos del coyote que perseguía el correcaminos? Pues ahora te digo que estamos sin sobre las tablas. Sin aprender de los errores. Sí. Esa metáfora de las tablas y del espejismo, ¿hasta qué punto nos la hemos creído? Porque, como dices tú, no hemos aprendido nada de estos 10 años de crisis en Occidente. No hablo de los que llevan, y lamentablemente llevan muchísimo más tiempo. No hemos aprendido nada y estamos a puntito no, ya cometiendo exactamente los mismos errores, lo cual nos hace doblemente responsables, entiendo, porque la primera vez que cometes un error, bueno, puedes echar la culpa al apuntador, al viento, al árbitro, claro, pero la segunda de ellas es una responsabilidad nuestra. Sí, la primera vez te engañan, la segunda te dejas engañar. Pues esto es lo que sucede. Lo que pasa es que aquí se ha tratado también, se nos ha colado el discurso. Esto es una cuestión de relato, ¿no? De cómo se cuentan las cosas. Y lo primero que hicieron aquellos que se beneficiaron del sistema antes de la crisis es intentarnos contar que la culpa era nuestra, por haber vivido por encima de nuestras posibilidades. Recuerdo que trato en el libro. Una frase de San Pedro, en paz descanse, diciendo, no, estamos viviendo en nuestras posibilidades. Por encima nos colocaron otros, que nos dijeron que te puedo conceder esta hipoteca, que no hay problema por facilidades de pago, que tú te puedes permitir tal, y luego de repente, cuando vinieron maldadas, pues todas esas seguridades desaparecieron. Claro, es que es cargar la responsabilidad sobre el que menos tiene, ¿no? Es decir, la gente tiene una cuota de responsabilidad. Si a mí me ofrecen un préstamo, yo recuerdo aquellos años, me llegaba a casa de un banco, oye, tienes 50.000 euros para lo que quieras, y te ponían allí un cochazo. Te sugerían en qué, ¿no? Como el anuncio ese de la lotería, no tenemos sueños baratos. Entonces, aquí tienes el dinero para que tú hagas realidad tus sueños. Si tú lo pedías, tú eras responsable, pero el responsable último es quien permite que eso se dé. Y eso en España es el Ministerio de Economía y el Banco de España, que es el que permite que se den préstamos sin ninguna garantía y sin ninguna concesión. Es decir, que la burbuja de deuda que se generó con conciencia de lo que se quería pretender con eso, ¿no? Y esto tendríamos que rastrearlo, y en esto estoy investigando un próximo libro que publicaré sobre la corrupción. En España tendríamos que rastrearlo desde mediados de los 90, ¿no? ¿Pero esto es ignorancia o es mala fe? Porque claro, tú lo que me estás diciendo es que sabían hacia dónde nos iba a llevar, o bueno, que los riesgos estaban ahí, si siguen adelante, y hoy continuamos en ese mismo proceso, una vez medio levantados, ya mala uva, ya es decir, sí, bueno, es una igual me beneficia que a ti te vaya mal. Es una mezcla, mira, como estamos dentro, y es lo que yo trato en el libro, del paradigma de pensamiento capitalista, estamos en el capitalismo, tenemos que recordar que cuando empezó la crisis, la palabra capitalismo no se decía. Entonces salió Sarkozy y dijo, tenemos que refundar el capitalismo. Sí, estaba pensando en eso. Es que son palabras de 2007, ¿no? Yo recuerdo que a mis alumnos les decía, oye, vivimos en un sistema que no se nombra, que se llama capitalismo. Y de pronto un alumno me dice,
Oye, Bernardo, ahora se habla del capitalismo. Fíjate, ahora que se hunde... Desapareció el capitalismo cuando desapareció el concepto de capitalismo público, cuando desapareció el comunismo. Exactamente. Ahí. Eso es una concepción ideológica, ¿no? No existe la sociedad libre, la sociedad de mercado. Bueno, todo esto son eufemismos para hablar del capitalismo. Y sin embargo, se intenta recuperar porque, oye, hay que salvar el capitalismo. Y ahora que lo han salvado, entre comillas, o creen haberlo salvado, desaparece otra vez la palabra. Yo la recupero. Y de hecho, si miráis el índice, en el índice se ve capitalismo, poscapitalismo, capicomunismo. Yo hablo del capicomunismo de Loretta Napoleoni, ¿no? Como el capitalismo comunista de China es el único capitalismo viable, es decir, curiosamente el capitalismo dirigido, como lo fue en un momento de crisis en el 29. ¿Qué capitalismo se salvó? El fascista, el nazi, es decir, el capitalismo dirigido de Estado. O la versión americana que es el New Deal, es decir, un capitalismo controlado por el Estado. Siempre el capitalismo tiene que ser controlado, porque el capitalismo tiende al exceso. Y el exceso, como decía Carlos Marx, el capitalismo tiene a romper las fronteras de la naturaleza y del hombre, porque lo tiene que convertir todo en capital. O sea, la naturaleza del hombre tiene que ser convertido en capital. Lo desnaturaliza. Claro, totalmente. Deshumaniza, claro. Deshumaniza al hombre y destruye la naturaleza. Es decir, el límite del capitalismo es los límites de la naturaleza. Y hemos llegado a esos límites. Es decir, el mundo hoy está ante el límite de la destrucción planetaria en todo. No es casual la Laudato Si, entonces, del Papa, no es porque se ha levantado un día diciendo voy a hablar del medio ambiente que me apetece. De hecho, me vino muy bien cuando salió de Laudato Si para... apuntalar porque no se trata de una investigación, y esto me gustaría remarcarlo, ideológica. Enseguida te tachan de comunistas, bueno, como el Papa. No, se trata de una investigación sociológica y filosófica del mundo en el que vivimos, que se llama capitalismo, ¿no? Y este capitalismo ha muerto. Es decir, el problema es que vive como un zombie. Yo le llamo la zombificación del capitalismo, ¿no? Hay que darse cuenta que el capitalismo vive de convertirlo todo en ganancia, y sin embargo la tasa de ganancia empezó a decaer a partir de los 60. La tasa de ganancia mundial, ¿eh? Esto son datos objetivos, esto ni me lo invento yo, no, son datos objetivos. La tasa de ganancia disminuye. ¿Qué hace el capitalismo para salvarse? El neoliberalismo. El neoliberalismo nace contra las políticas keynesianas, que lo que habían hecho es destinar recursos que deberían ser de los afortunados o de los poderosos, destinarlos a la población. Eso lo hace el keynesianismo. El estado de bienestar. El estado de bienestar. Entonces lo que se hace es educación, sanidad, seguro de desempleo, pensiones, todo eso. Pero esos son recursos que se detraen de la tasa de ganancia. Tenemos que eliminar eso y dar esos recursos otra vez. Y curiosamente, en época de crisis, lo primero que se recorta son precisamente esos supuestos derechos... Bueno, supuestos no. Derechos, son derechos humanos, derechos sociales, derechos que deberían estar... La doctrina social de la Iglesia sí lo reconoce. Claro, es decir, la doctrina social de la Iglesia en ese aspecto es keynesiana. Es decir, lo que hay que hacer es repartir las cargas y repartir un poco los beneficios, ¿no? Pero como así no puede funcionar el capitalismo, porque la tasa de ganancia se tiene que sostener, entonces lo que se hace es destruir el Estado social. El neoliberalismo llega para eso. Cuando cae el bloque soviético ya de una forma salvaje, los vencedores pueden hacer lo que quieran, incluso quitarse el término de capitalismo, como se explica. Es decir, se encubre ideológicamente eso y se le llama sociedad libre, sociedad de mercado. Yo aquí cojo autores, y cualquiera que lo vea puede ser, autores que estarían en una línea más izquierdista, progresista, como Polanyi, y autores que están en una línea conservadora como Chesterton, Wistik, y esos son conservadores, pero son anticapitalistas todos. Porque como dice Chesterton, que es católico y de derechas, diría cualquiera, ¿no? De muy reconocible, de toda la vida, además, ¿no? de toda la vida. Lo que un comunista llama capitalista, un católico le llama simplemente canalla. Así lo dice Chesterton en un magnífico libro contra el capitalismo, o algún texto que tiene contra el capitalismo, ¿no? Porque es un canalla, sencillamente. Es decir, poner el beneficio particular o propio por encima del bien común o de la dignidad de las personas. Esto ha hablado el Papa Francisco muchísimo, y la doctrina social tiene dos pilares, que son la dignidad del ser humano y el bien común. Y sin eso no se puede. El capitalismo va contra eso. Entonces el capitalismo tiene como distintos espíritus. El espíritu del capitalismo, del que hablaba Max Weber. Hay dos investigadores franceses que han publicado un libro que se llama El nuevo espíritu del capitalismo, Chiapello y Boltanski, que son dos franceses, y lo que han hecho es investigar cómo ese primer espíritu del capitalismo, de Max Weber, dice: el capitalismo no se puede sostener a sí mismo y necesita generar un concepto ideológico para justificar y legitimar ese lucro que beneficia. Entonces, en un primer espíritu del capitalismo sería el burgués que genera riqueza para otros y que y así legitimas. Yo, como hago esto, legitimo la riqueza que tengo, ¿no?
El segundo espíritu sería el espíritu del capitalismo que se da a partir de los años 40, que es de las grandes corporaciones que benefician a los trabajadores, porque, claro, el que trabajaba antes en General Motors en Estados Unidos vivía muy bien, el trabajador que las trabajaba. primas. Claro, vivía muy bien porque le daban seguros sociales, le daban sanidad, educación. Sí. Claro, aquí tuvo Telefónica y otras empresas. Exactamente, aquí en España también sucedió muchísimo tiempo. Y eso era para contrarrestar el dirigismo soviético que había creado grandes estructuras. Es evidente, ¿no? Y luego hay un tercer espíritu del capitalismo, que es el que viviríamos en el neoliberalismo, en el que todo se justifica a partir de conceptos grandes como la libertad. El capitalismo es el único que asegura la libertad de las personas para invertir y todo esto. La democracia. La eficiencia, la eficacia, porque es el único eficiente en asignar los recursos, y el progreso. Libertad, eficacia y progreso serían los tres grandes ideales que hoy cualquier Partido Socialista, Partido Popular están de acuerdo. Libertad, eficacia y progreso. Yo creo que nadie estará en contra de eso. El PNV. Como conceptos abiertos al menos, sí. Para todos. Es decir, se ha hecho sentido común. Lo que llama Whisty el sentido común del capitalismo. Se ha hecho sentido común, sentir común de todos, algo que no es muy evidente. La única libertad que se da aquí es la libertad de enriquecerte, pero no la libertad de elegir de verdad. Puedes elegir entre esto o aquello, entre, bueno, como se decía antes, Coca-Cola o Pepsi-Cola, pero en realidad tienes que tomar un refresco. Es decir, no es la libertad como autodeterminación del ser, que sería la libertad en sentido puro. Tú, sin embargo, hablas no de sociedad capitalista, ni poscapitalista, ni de... hablas en el título de una sociedad del escándalo. Claro, cuando hablamos de escándalo, puedes tener varias visiones. La primera es esto, la de la gente escandalizada. Y sin embargo, yo creo que la sociedad del escándalo va un poquito... Puede ser un poquito incluso hasta al revés, lo de que nos estamos lamentablemente acostumbrando a que estas cosas que has planteado antes sucedan. Y que bueno, dices en la frase con la que arrancas las primeras páginas después de la dedicatoria a tus hijos, creo que son tus hijos, la sociedad de la indignación es una sociedad del escándalo. Sí, es una frase de Byung-Chul Han, que es de quien tomé el concepto de sociedad del escándalo. Lo que pasa es que él lo mira en el sentido negativo que tú decías. Claro. ¿No? O, el escándalo, se ha apropiado no sé cuánto dinero. ¿Cuál es tu propuesta de la sociedad del escándalo? Es totalmente distinto. De hecho, el título de la sociedad del escándalo, aparte de ser llamativo, lo que intento es exponer no solo una visión economicista de la sociedad, sino cultural, política y social, ¿no? Y esa visión mucho más amplia. Por ejemplo, Ulrich Beck hablaba de la sociedad del riesgo para identificar la sociedad de los 90, o Bauman de la sociedad líquida, ¿no? Hablaba de la sociedad, o la sociedad de la transparencia, que también, por ejemplo, Bátimo, o Byung-Chul Han, la sociedad, ¿cómo le llamaba? La sociedad de la indignación. No. A mí me parece que la sociedad del escándalo es más aglutinante. ¿Por qué? Porque el subtítulo lo explica: riesgo y oportunidad. Escándalo es un término que en la acepción de la RAE pues tiene ese primer sentido que todos conocemos, esto es un escándalo, pero luego tiene un cuarto sentido, que es el que no se utiliza mucho, que proviene del latín y del griego, scandalus, scandalon, que a su vez tiene una raíz indoeuropea, scan. La raíz indoeuropea scan significa celada, piedra de tropiezo, trampa. Y ese es el sentido que yo le quiero dar. Es decir, ¿qué es el sentido paulino? San Pablo dice, la cruz es escándalo para los judíos y es necedad para los griegos. Pues yo entiendo que la sociedad del escándalo tiene como dos vertientes. Una negativa, que supone el riesgo, que el hombre es un escándalo para el propio hombre, esa sociedad individualista y cerrada, y otro positivo como oportunidad. Oportunidad es decir, en el momento en el que podemos ir más allá y sopesar en una situación de crisis. Hay una palabra muy bonita en castellano que se llama escandallo, que viene de aquí también, de escan, justo viene de escandallo, que es sopesar. Es decir, vamos a hacer un escandallo y vamos a ver qué es lo que merece la pena dejarse y qué es lo que merece la pena perder. Sin embargo, esa oportunidad se da, pero como decíamos antes, parece que la estamos perdiendo, porque no estamos sopesando qué es lo que deberíamos abandonar a nivel social, a nivel personal, a nivel comunitario. ¿Y qué es lo que deberíamos mantener? Y no estamos siendo capaces. Y yo con este libro quería decir, oye, hay algunas cosas que deberían ser abandonadas y otras que deberían ser potenciadas. ¿Qué podemos hacer para provocar esas oportunidades que trae esa sociedad del escándalo? Es que el proceso educativo es un proceso muy lento. Yo siempre he dicho... Me gusta decir... Además, estamos en una sociedad líquida en la que queremos las cosas ya y cambiar de tema de inmediato. Y exactamente. Entonces, los temas siempre son blancos y negros y duran 2 minutos. Por eso a veces hay que ser pragmático, ¿no? Yo me gusta decir así, en plan de shock en las conferencias, decir, yo voy a dejarme ya de la educación, a mí que me den el BOE 3 días
Y yo con el BOE 3 días y, por supuesto, una policía que lo aplique, Claro. un Estado que lo aplique, cambio el mundo, ¿no? Porque cuesta mucho, ¿no? Date cuenta que todo el trabajo que se puede hacer de concienciación de las personas, cuando unas familias pierden todo lo que tienen, pierden su trabajo, pierden su casa, desaparece todo. Claro. ¿Cómo le explicas a esa persona cualquier otra cosa que no sea... Y se quedan ahí, es decir, al final lo que tenemos es muy curioso que en España, según las encuestas, los que más apoyan partidos que toman medidas contra las personas humildes son los más apoyados entre los estratos humildes. Esto es para pensárselo, ¿no? Es para pensarse que esas medidas que fastidian, es decir, medidas que van contra la posibilidad de cobrar pensiones en el futuro, que están descapitalizando las pensiones públicas, pues esos partidos son más apoyados por aquellos que están cobrando pensiones. Aquí hay una incongruencia, ¿no? Sí, pues no están pensando en el futuro, sino probablemente estén pensando en el presente. A mí me va bien porque estos me están dando mi pensión, cuando no entendemos que de lo que estamos hablando de la pensión es en el futuro. Plazo. Claro, en el corto plazo supuestamente está medianamente asegurada, claro. Pero en un muy corto plazo. Sí, Corto plazo. Y así en general, ¿no? Así en general. Y en general, pues se está aceptando un discurso que es, bueno, si mi hijo tiene un mal trabajo de 600 euros, pues más vale eso que nada. Lo malo conocido que lo bueno. Claro, más vale eso que nada hasta dónde llegamos. 400 euros mejor que 600. Claro. O mejor que nada, perdón. ¿Pero hay propuestas políticas en contra de eso o qué parte de verdad tienen las acusaciones de populismo a otras, a esta bien o mal llamada nueva política? Porque sí que da la sensación de que la respuesta a la contraposición a ese modelo viene de otros modelos que suenan mucho a aire en determinadas circunstancias, o que suenan demasiado bonito para ser verdad, porque tampoco te explican exactamente qué están haciendo, te dan grandes titulares, que también es el mismo pecado que achacamos a las grandes corporaciones. Decías antes lo de la Coca-Cola y demás. A veces da la sensación de que los otros salvadores, por el otro lado, están cometiendo exactamente los mismos pecados, pero con una cara nueva y con un eslogan fantástico y totalmente distinto, mucho más radical, etcétera, etcétera. Pero después, a la hora de asentarse, y lo estamos viendo en algunos lugares donde ya están gobernando, pues igual tampoco es exactamente así. Aquí en Madrid, por ejemplo, sí que es cierto que el gobierno de Carmena está cambiando un poco la cara, el rostro, y sin embargo de lo que se queja la gente que en Madrid es que la ciudad, por ejemplo, está infinitamente más sucia que de costumbre, que cuando sucede un atasco, pues la ciudad se colapsa, el día a día parece que no funciona. Y las ideas siguen siendo ideas magníficas que te hacen soñar y te hacen sentirte bien y decir esto se puede cambiar, pero que lamentablemente acaban quedándose en eso. Y luego no se puede. Entonces, ¿se puede o no? A ver, es muy gracioso ver a demagogos acusando de populistas, ¿no? Sí. Muy gracioso. Vosotros sois populistas, y lo dicen demagogos, que utilizan la demagogia. Aquí en Madrid hay una demagoga muy grande que utiliza la palabra populista contra... Y totalmente dices, ¿cómo es posible esto? Es decir, esta incongruencia, ¿no? La palabra populismo ha sido desprestigiada. La palabra populismo en sí misma no es mala en sí misma, ¿no? Este libro es populista en un sentido, y es que es tan finito que se puede leer por cualquiera. Es decir, y además, como algún amigo mío ha hecho una recensión muy bonita del libro y ha dicho, está escrito en lenguaje televisivo. Sí. He pretendido eso, es decir, lo he pretendido que sea un libro que se pueda leer, porque incluso me han hecho críticas en otros, oye, es que es muy académico, a veces, complicado leer, te pierdes. Pero nada, pues quitamos citas, he dejado muy pocas citas, y curiosamente he llegado a la reflexión de que las citas para el que ha leído no le hacen falta y para el que no ha leído tampoco. Con lo cual dices, bueno, pues quitamos es cierto. Y no yo siempre me he planteado eso. No necesitamos más citas. El que ha leído, pues ya sabe dónde buscar eso, y el que no ha leído, pues qué más le da que le den la cita. Lo que le interesa es si se fía del escritor o no. Pero ¿en qué medida, voy al núcleo de lo que me pregunta, ¿es posible o no es posible un cambio? Claro, el problema de estos nuevos partidos que intentan hacer un cambio es que tienen que jugar dentro del parámetro, de los parámetros de la sociedad que quieren cambiar. Y este es el problema. Entonces, aquí la disputa es entre realistas o posibilistas y utópicos, ¿no? Los utópicos se enfrentan con que por mucha utopía que tú tengas, tú tienes una base. O sea, tú lo que no puedes hacer es un cambio tan radical, porque eso supondría destruir lo que hay, que hagas pasar a la gente mal hasta que llegues a esa supuesta utopía. Claro. Y si eres posibilista, tienes el otro riesgo, es decir, bueno, vamos a hacer lo posible, pero lo posible se queda dentro del marco teórico. Y concede. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Claro, hay que cortar el nudo gordiano, no se puede deshacer. Yo entiendo que lo único posible es una reestructuración global del sistema. Eso es muy complicado.
una reestructuración global del sistema. Pero yo apunto en que no podemos hacer una revolución social sin que haya una revolución personal. Y esto es lo que no hemos conseguido, la revolución personal. Es decir, necesitamos una revolución personal, es decir, que las conciencias cambien, y no parece que haya sido lo que se ha producido. Las crisis son momentos de cambio de metanoia, que decimos los cristianos, de transformación personal, que entonces propiciarán la transformación social. Pero todas las revoluciones sociales han fracasado porque no tenían detrás una revolución personal, un cambio de conciencia. Decía también Carmena el otro día en una conferencia en la que estuve que estas grandes revoluciones sociales están fracasando porque hablamos mucho de libertad, hablamos mucho de igualdad, pero se nos olvida a todos luchar también por la tercera pata, la fraternidad. Es evidente. Y tiene mucha razón ahí en eso. Si lo ha dicho, no conocía esa declaración, pero me parece fantástico. Es decir, necesitamos la transformación, aunque sea un lenguaje ñoño, de los corazones, de las conciencias. Pero claro, yo llevo mucho tiempo, ¿no? en este proyecto, con los alumnos, con la gente que doy conferencias, charlas, con los libros, con mi blog. Llevo mucho tiempo y se consigue, pero también te dicen, pero entonces, ¿qué? ¿Qué hacemos? En la práctica, ¿qué hacemos? Sí, esto es muy bonito, pero ¿qué? Y chocas con este es muy bonito, pero ¿qué? Exactamente. Entonces, me recuerda mucho a lo del joven del Evangelio. Sí, ya he entregado mi hijo. Sí, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué me falta? Te falta una cosa más. Ahora te falta una cosa más, sí. Te falta ponerlo en práctica en tu vida, pero claro, aquí necesitamos una opción política, si no, no es posible. Que esa opción política sean nuevos movimientos políticos, los movimientos probablemente sí, pero también los movimientos pues están dando bandazos. Ahora mismo llevamos 3 años de reconstrucción de un espacio político, ¿no? Ahora vamos a tener una legislatura probablemente bastante larga, probablemente con una entente entre varios partidos, en que yo creo que se va a reconstruir esto. Te quería preguntar, no nos va a dar tiempo. ¿Hasta qué punto? Yo mantengo una tesis que, por supuesto, no es mayoritaria, pero que creo que tiene algo de sentido, que es que estamos ante el primer momento en la historia de la democracia en la que por primera vez hay posibilidades de que el poder legislativo, el judicial y el gobierno estén diferenciados, que hay una cierta separación de poderes. Por primera vez el Parlamento, al menos sobre el papel, tiene capacidad de control sobre el gobierno. Va a depender mucho de que nuestros representantes en el Parlamento puedan ser capaces de ponerse de acuerdo de cara al bien común. ¿Tú cómo eres optimista respecto a eso o crees que la lucha de poder va a ser tal que unos van a luchar por terminar de eliminar al PSOE, el PSOE va a intentar, sobrevivir como sea, que la legislatura será más bien corta porque habrá bloqueo y perderemos una oportunidad? ¿O crees que puede haber caminos para el ejemplo es mi región, es Murcia. En Murcia se han acabado la mayoría absoluta, antes fue del PSOE, ahora era del PP. Ahora el Parlamento murciano controla al Ejecutivo y el Parlamento le ha cambiado leyes y conductas y es muy positivo. Ahora Montesquieu vive en Murcia. Sí, es cierto. Hay un control y el Ejecutivo no está muy cómodo, pero es que eso es un acto pedagógico, es decir, nos tenemos que acostumbrar. Lo que sucede es que sí sé que a nivel nacional el Ejecutivo tiene poderes. Por ejemplo, el otro día el gobierno en funciones vetó 10 proposiciones de ley. No, sí, es cierto que mientras el gobierno esté en funciones, los proyectos de ley no entran en vigor hasta que no haya legislatura. Pero sí puede ser que los otros partidos, y eso, de hecho, ya la actitud de Rajoy es positiva. Ahora ya parece que dice, voy a tener que dialogar. No es esa actitud de no hablo con nadie y hago lo que me da. Porque entre los medios estamos hablando que esto va a ser un fracaso, que el PSOE ha muerto, que se han vendido unos, que otros, que le hemos... Cuando prácticamente nadie está comentando la panoplia de oportunidades que se pueden llegar a plantear en este momento, que luego igual es un fracaso y nos tenemos algunos que comer nuestras palabras, pero si creemos en la democracia, en el sistema y en cómo cambiar el sistema, una de las mejores fórmulas para cambiar el sistema desde dentro es creer en esa división de poderes, sobre todo cuando por primera vez es posible a nivel estatal al menos. Sí, no, y además yo creo que eso es bueno. Es decir, un cambio de sociedad no se puede hacer con solo una parte de la sociedad. Es decir, la otra parte, si tú estás en un ámbito político, piensas que la otra parte no tiene razón y viceversa. No, eso no es cierto. Es decir, los que no piensan como tú también viven en esta sociedad y seguro que tienen algo que tú puedes aprovechar de eso. Lo que pasa es que sí que es cierto que hay que tener un discurso, o sea, un análisis común de qué nos ha sucedido, y ese es el problema, y es lo que yo quería subsanar con este libro, es decir, un análisis común, es decir, vamos a ponernos dónde estamos y luego como sociedad decidamos hacia dónde queremos ir. Lo que no podemos volver a decidir es que queremos ir a donde estábamos antes, es decir, que todos nos hagamos ricos, que todos tengamos 2 casas, que todos tengamos 3 coches, que todos... No, eso no puede ser. De hecho, es que no puede ser porque los límites del planeta lo impiden.
No podemos tener eso. Y además no vivimos solos y la sociedad alrededor ha cambiado absolutamente. Ya la situación de la inmigración, de los refugiados, de la Unión Europea, de cómo está el planeta es radicalmente diferente, y eso sí que no va a volver, porque esas personas ya sí que lo han perdido todo. Exactamente. Esas personas sí que no tienen... Nosotros, en teoría, sí que tendríamos esa posibilidad de volver atrás, de intentar volver a la política del ladrillo y del pelotazo y demás, pero hay muchísima gente que lo ha perdido todo. Exactamente, no, es que además nosotros vivimos en un ámbito geográfico, por ejemplo en este caso Europa, pero estamos relacionados con el mundo entero, ¿no? Y la globalización, la única cosa buena que yo creo que ha traído es poner en contacto a gentes de muy diversas tradiciones, ¿no? Y eso nos debería llevar a una conciencia común para cambiar las estructuras del sistema. No solo para destruirlo, no se trata de destruir el sistema, se trata de transformarlo desde lo que hay hasta donde puede ser. Pero tenemos que tener claro, yo siempre me gusta poner el ejemplo de cuando tú educas a tus hijos, los educas de forma que vayan a ser mejores personas o buenas personas, y tú no le dices, no, es que puedes tener todo lo que quieras, no, le controlas qué puede tener o qué no puede tener y se lo dosificas. Esa dosificación, ¿por qué no te la aplicas en tu vida? A lo mejor todo no es posible, todo no es bueno, y tenemos que delimitar qué es posible y qué no es posible. Claro, con una sociedad basada simplemente en la economización o en el homo economicus no es posible, ¿no? Esto es lo que nos propone el capitalismo. El hombre es el homo economicus que tiene libertad para elegir o para decidir o para enriquecerse. No, el hombre es persona y como persona tiene una dignidad, y esa dignidad está más allá de las posesiones. Entonces las posesiones están en función del bien común y no pueden estar en función simplemente de mis decisiones personales. Eso es lo que nos decía la mano invisible de Adam Smith. Los egoísmos particulares al final se convierten en un bien común. Eso es mentira. No existen egoísmos particulares que generen un bien común, porque además es una contradicción en sí mismo. Claro. ¿No? Solo el bien común querido por cada persona puede fundamentar el bien común público. ¿Eres optimista? No, ni soy optimista ni pesimista. Yo me parece, y eso lo digo al final del libro, que el camino debe ser otro distinto. El camino es la profecía. Sí. Hay como tres formas de ver la vida, o tres formas de existir, que están reflejadas en la Biblia, que son el optimismo, el pesimismo y luego la actitud profética. La actitud optimista se identifica en la Biblia con el milenarismo. Al final Dios va a intervenir, por tanto, no hagamos nada. Si Dios va a intervenir y esto... Al final la película acaba bien. Todo acaba bien, al final no pasa nada. Ya verás cómo encontramos, esto el optimista, encontramos una forma de salir adelante, por tanto, no tenemos que hacer nada. Te lleva a la inmovilidad. La actitud pesimista es la misma, pero al revés. Son los apocalípticos. Sí, al final todo va a acabar mal, Dios va a intervenir, dejémoslo estar, ¿no? O sea, no tiene nada que hacer. Entonces, son posiciones existenciales que desmovilizan. La actitud profética es la contraria, es decir, todo depende de Dios y todo depende de nosotros. Es decir, al final puede salir bien o puede salir mal. Se trata de cómo nosotros nos impliquemos en eso. La actitud profética, los profetas lo que decían, ojo, cuidado con lo que viene. Si no os convertís, si no os transformáis, que es la actitud de Jesús, ¿no? Convertíos y creéis en la buena noticia, ¿no? Del reino de Dios. Entonces, convertíos significa cambiar radicalmente de forma de pensar y poner en práctica eso. Esa es la actitud profética. Ni optimista ni pesimista. Yo soy un muy lector de Walter Benjamin, que aparece en estas páginas, que es un pesimista lúcido, que se suicidó en Porvoo en 1941, perseguido por la Gestapo, ¿no? Y él era un pesimista en el sentido de los vencidos de la historia. Las víctimas y los vencidos o sea, son la única, digamos que el único freno a ese desbocamiento de la sociedad capitalista, ¿no? Entonces, si no frenamos, el tren se descarrilará. Pero como yo, no como él, como Benjamin, yo soy cristiano, pues estoy convencido de que el hombre tiene una actitud, esa actitud profética le viene de la esperanza. El hombre esperanzado ni es pesimista ni es optimista. Esta gente dice, no, yo soy optimista porque tengo esperanza. No. Si tienes esperanza serás pesimista y optimista. Es decir, estarás en un punto en el que sabrás que todo es de Dios y todo depende de ti. Profetas y testigos, aunque clamemos en el desierto. Exactamente. La sociedad del escándalo, riesgo y oportunidad para la civilización, de Bernardo Pérez Andreu. Ha sido un auténtico placer. Estaríamos un buen rato más y yo creo que deberíamos seguir charlando de esto. Nos vale a nosotros y a todos nuestros lectores. Muchísimas gracias por tu análisis y por tu claridad, Bernardo. Y a ustedes pues les recomiendo vivamente La Sociedad del Escándalo, de Religión Digital y de Desclée, una coedición dentro de nuestros proyectos de coedición. Hay que seguir apostando por la cultura y por la profecía, que nunca está de más. Muchas gracias, Bernardo. Ahí estaremos.
Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.